Ya muchachos, entonces hoy cerramos el capítulo de funciones con problemas de planteo. Ya igual como lo hicimos en la materia de cuando teníamos inecuaciones, hoy día vamos a ver ejercicios de planteo para cerrar la unidad. La misma historia. Eh, Acá, ahora sí. En realidad no es materia, ya tenemos todo lo de funciones y lo que necesitamos ahora es aplicarlo para algún tipo de problemas. En general, los problemas que les aparecen en esta parte de la materia tienen dos objetivos. Uno es traducir texto al lenguaje de funciones. Ese es como un objetivo. Hay problemas en donde les piden solamente traducir, ¿ya? Y hay otro tipo de problemas en donde usted traduce y además contesta alguna pregunta. Ya a partir de lo que hizo como función, usted puede contestar algo y puede ser cualquiera de las cosas que hemos visto de funciones. Puede que necesitemos algún valor concreto de la función o puede preguntar dónde se alcanza el máximo de la función. Eh, Ese estilo de preguntas son bien típicas en esta parte de la materia, ¿ya? Pero es un estilo de ejercicio nomás, no es materia nueva, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En el PDF que yo les voy a subir hay más, hay un montón de ejemplos distintos. Nosotros hoy día vamos a alcanzar a ver algunos. En el primero dice, se dispone de una cartulina cuadrada de lado 90 centímetros y se quiere hacer una caja sin tapa, recortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando sus lados. Escribe una expresión para el volumen de esta caja en función del tamaño del lado del cuadrado recortado. Ya, mucha información. Pero parte con algo bastante simple. Partimos con un cuadrado. Entonces, vamos a tratar de mostrar un cuadrado acá. Eso. Y ahí dice que tenemos una cartulina cuadrada de 90 centímetros. ¿Ok? Entonces 90 para todos lados. Se quiere hacer una caja sin tapa, recortando cuadrados iguales en las esquinas. Entonces, se supone que yo acá tengo que cortar cuadrados. Me va a quedar feo, por supuesto. Ahí. Cortando cuadrados iguales en las esquinas. ¿Ya? Y en esa parte sucede como la expresión en donde vamos a ubicar el x, la variable para nuestra función. Porque dice que esta cartulina que yo le saqué estos cuadrados en la esquina, yo doblo, entonces me va a quedar algo así. Voy a dibujarlo como en perspectiva. Supone que yo doblo, entonces hago aquí, un doblez acá, un doblez acá y un doblez acá, y me queda una caja sin tapa. Ahí, ahí. Horrible, pero eso. ¿Ya? Ahí está la caja. ¿Ok? Entonces, dice que hay que escribir esto, hay que buscar el volumen, eso es lo que nos están pidiendo, en función del tamaño del lado del cuadrado recortado. O sea, cuando yo recorté el cartón acá, apareció un cuadrado del lado X. ¿Ya? En función de esa X, yo voy a tener el volumen de la caja. ¿Ya? Entonces hay X para acá, X en todos los cuadraditos donde yo recorté y formé estas esquinas. O sea, saqué estas esquinas. ¿Ya? Entonces ahora yo hice el doblez, doblé hacia arriba. Entonces, ¿dónde quedó el X? Cuando doblo, por ejemplo, esa medida, cuando yo doblo, queda hacia arriba. Sería como esta medida, esta de acá. ¿Sí? Que se junta con esta medida, que es la misma. ¿Sí? Esa que está marcada en rojo en el dibujo en 3D, cuando se juntan esas dos esquinas. ¿Sí? Entonces, esta medida en rojo que acabo de marcar abajo es X. ¿Ok? Y ahora necesito, para calcular el volumen de una caja, necesito base, área basal por altura. O sea, el área del cuadrado que está formado por estas dos dimensiones, por la altura, que es X. Ujú. Entonces ahora necesito esa medida del ancho y del largo de la base. ¿Ya? Y esas serían estas medidas que están acá. Serían esa y esa. ¿Ok? Entonces, como tenía originalmente 90 y saqué un cuadrado a cada lado,
por ejemplo, saqué S cuadrado y S cuadrado, entonces a ese 90 le quité 2 veces X. Por ende, esta medida en rojo que está acá es 90 menos 2X. Y lo mismo abajo. Lo mismo abajo, tengo el 90 completo, del cuadrado completo, y le quité dos cuadrados. Entonces le quité 2 veces X. Por ende, este lado de acá también mide 90 menos 2X. ¿Ya? Y ahora sí tengo, para el volumen de la caja, tengo las medidas concretas. Necesito el ancho, el largo y el alto. ¿Ya? Así se calcula el volumen. Por ende, el volumen va a ser una función que depende de X y que está dado por la multiplicación de estas tres medidas. Entonces me queda 90 menos 2X al cuadrado por X. ¿Ya? Y este es un ejercicio en donde solo nos piden la función. ¿Ya? No preguntan nada más. Dice, escriba el volumen en función del tamaño del lado del cuadrado recortado. Listo, terminé. ¿Ya? En otros problemas nos pueden pedir más cosas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Pero se dijo así nomás, que yo había empezado a desarrollar como la, el binomio. Ah, también, como son pruebas con alternativa, hay que tener ojo si es que aparece la expresión así, tal cual, o si aparece, como dice la compañera, desarrollado. ¿Ya? Hay que tener ojo, claro, yo podría desarrollar esto, me daría como 81.000 menos 2 por 9, 18, 36, 360x, más 4x cuadrado, todo eso por x. Así que podría estar escrito en esta forma. 8100x menos 360x cuadrado más 4x cubo. ¿Ya? Y también puede que la alternativa aparezca así. Y es la misma función que está arriba. Ujú. Eso, ¿más dudas? ¿No? Ya, vamos con otro. Otro ejemplo. Dice, ahora se quiere cercar un terreno rectangular que está junto a una carretera. ¿Ya? Entonces, vamos a ir dibujando el tiro mejor. Tengo entonces un terreno rectangular que está al lado de una carretera. Ah, eso tiene como píxel. Este. Da lo mismo para qué lado lo dibuje. En general, el mismo problema va a ir dándole pistas sobre cómo es el dibujo. Yo en un principio me imagino el terreno rectangular que pasa por una carretera. Ahí está el terreno y aquí está la carretera. O sea que está al lado de una carretera. Eso. Y ahí está la carretera. Ujú. Dice, si la cerca del lado del camino cuesta 8.000 pesos el metro y el resto de la cerca cuesta 4.000 pesos el metro, ¿cuál es la máxima área del terreno que es posible cercar si se dispone de este dinero que está acá? 1.440.000. ¿Ok? Entonces, la idea es esta. Se supone que cuando yo construyo una cerca para el terreno, este tramo que está en rojo, ¿ya? Es más caro que el tramo que voy a marcar en azul, que es ese tramo que está ahí. ¿Ya? Y es rectangular. Entonces, hay dos medidas que se repiten. Está, por ejemplo, el ancho, que puede ser X, y el largo, que no tengo idea, así que hasta ahora es Y. ¿Ok? Entonces, yo tengo por ahora un rectángulo que depende de dos medidas, del ancho y del largo. ¿Ok? Lo que sabemos entonces es que eh, el costo, vamos a anotarlo así, que depende de XY por ahora, dice que es 8.000 pesos por cada I, o sea, por uno de los I, más 4.000 pesos por el resto de los lados, o sea, por 2X más Y. Sí, eso es lo que me está costando. 8.000 va a ser, o sea, 8.000 por la medida de la cerca por el lado del camino y 4.000 por todo el resto de los lados del rectángulo. O sea, que son 2X más Y. ¿Ok? Pero hay un dato más. Dice que además hay que buscar lo que me están preguntando no es el costo, me están preguntando por el área. Dice cuál es el área máxima del terreno que es posible cercar si se dispone de esa plata.
Entonces se supone que el costo que yo acabo de escribir, vamos a desarmar esto, vamos a escribirlo mejor. Voy a multiplicar el 4000 en el paréntesis, me va a quedar 8000x, y después 4000 más 8000, 12000y. Ahí. Ese va a ser el costo. Me dicen que el costo en realidad está sujeto a, a un dinero que yo tengo. Yo tengo que gastar 1.440.000. O sea, esa distribución que acabo de hacer acá en la ecuación tiene que dar 1.440.000. ¿Ya? Pero lo que a mí me están preguntando es el área. El área de este rectángulo, que también depende de x, y es tan simple como x por y. ¿Cómo hago para que esa área sea máxima? Quiero que sea máxima. ¿Ya? La máxima área que puedo construir sabiendo que el costo es el que está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es tomar esta igualdad que está acá, y voy a despejar el y, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, yo voy a tener que, si divido todo por 1000, por ejemplo, me queda que 8x más 12y es igual a 1440. ¿Ok? Y puedo seguir simplificando para que no sea tan complicado. Puedo simplificar por 4. Me queda 2x más 3y igual a 360. Eso, y ahí ya no puedo simplificar más. Y voy a despejar el y. Podría despejar el x también, pero voy a despejar el y. Y va a ser 360 menos 2x, y todo esto partido en 3. O sea, es 120 menos 2 tercios x. Uy, eso quedó feo. Ahí, 2 tercios x. ¿Ya? Entonces, ahora ese y me quedó en función de x. Y es 120 menos 2 tercios x. Y como tengo eso, y a mí me piden maximizar el área, ahora el área puedo escribirla solamente en función de x. El área ahora ya no me va a quedar con dos variables x, y, sino que me va a quedar x por el y, que ahora lo puedo escribir como 120 menos 2 tercios x. ¿Ya? Ese es el área que yo quiero ver para qué valor de x alcanza el máximo. ¿Ok? Entonces, en general en estos que piden maximizar, voy a tener algún dato que sea para poder despejar una variable, que es el que estaba acá, una igualdad, y otra función que es la que yo quiero maximizar, que es la que quiero dejar en una sola variable, que es esta que está acá. ¿Ya? Ya, y ahora maximicemos. Ahora vamos a ver cómo queda esto. Voy a copiar lo que acabamos de descubrir. Ese. Y ahí tenemos el área. Y ahora me voy a preocupar de la materia de funciones. Voy a identificar qué función es. Si yo desarmo acá el paréntesis, me queda 120x menos 2 tercios de x cuadrado. Esa es mi área, que depende de x. Entonces me queda una cuadrática. ¿Ya? Una cuadrática que tiene en el x cuadrado, está multiplicado por un número negativo. Así que es una parábola que va hacia abajo. ¿Sí? Y además, acá arriba está factorizada. Entonces yo sé, por ejemplo, dónde intersecta al eje X. Como está factorizada acá, esa cuadrática yo sé que corta al X en X igual 0, ¿sí? Y donde el paréntesis se haga 0. Entonces yo hago 120 menos 2 tercios X igual 0. Me queda que 120 es igual a 2 tercios X. Y si despejo el X de acá, me queda 360 partido en 2, que es 180. Entonces yo sé que mi parábola, que es negativa, por eso va hacia abajo, eh, corta en el 0 y en el 180. ¿Ya? Y si tengo eso, entonces, ¿dónde se alcanza el máximo de la parábola? Como la parábola siempre es simétrica,
justo entre medio acá. ¿Y quién está entre medio entre el 0 y el 180? El 90. ¿Ok? Ahí se alcanza lo que me están preguntando, que al final es dónde se alcanza el máximo de esta función. ¿Ya? Como era una función conocida, puedo encontrar rápido el máximo. ¿Ya? Está en su vértice, acá. ¿Ok? Y eso es lo que hay que contestar. Ahora dice, ¿cuál es el área máxima? Ya me preguntan por el área máxima. Entonces, yo sé que el máximo se alcanza en x igual 90. ¿Ya? Entonces reemplazamos. Por lo tanto, el área máxima es el área evaluado en 90. Entonces tengo que hacer, voy a ocupar el que está arriba. Voy a hacer 90 por 120 menos 2 tercios de 90. Y eso me da, acá es 30 por 2, 60, es 90 por 60. Y ahí está. Ese es mi área máxima. O sea, da 540 metros cuadrados. No, mentira. 5.400, solo. Me comí un cero. Ahí sí. Ahí estamos. ¿Ok? Pude encontrar el máximo porque era una parábola. De las funciones que yo tengo que saberme el gráfico, saber manejarla, la hemos estado viendo desde el principio del curso. Ujú. ¿Hay alguna duda con este, muchachos? ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Un Eh, profe, ¿No? Ya. Avancemos, gracias. Avanzamos. Ya. Uno, un poquito más complicado de entender desde el texto, ya como que cuesta digerir qué estamos hablando acá. Y les voy a contar después. Tiene un detalle este ejemplo que como que molesta, pero va a estar bien hecho, así que ojo con ese detalle. Aquí la traducción es complicada. Dice, los puntos A y B están situados uno frente al otro en lados opuestos de un río recto de 300 metros de ancho. Entonces, tengo un río recto, ya, de 300 metros de ancho. Se supone que eso mide 300. Y hay dos puntos, A y B, que están situados uno al frente del otro. Eso llevamos hasta ahí. El punto D está a 600 metros de B en su misma orilla. Entonces, acá hay un punto D que está a 600 metros. ¿Ya? Y aquí viene lo que tiene que ver con funciones. Una compañía de teléfonos desea tender un cable desde A hasta D. Si el costo por metro de cable es 25% más caro bajo el agua que por tierra, escriba la función de costo correspondiente al tendido del cable. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. Yo podría tirar el cable así, que es lo más lógico. ¿Ok? Pero eso haría que mi cable vaya por debajo del agua, ¿sí? Pues vaya por agua, ¿ya? Todo el rato. ¿Ya? Y me están avisando aquí que esto es más caro, que hacer eso es más caro, es 25% más caro. ¿Ya? Entonces, alguien podría hacer, ya no lo vamos a hacer así, vamos a tirar el cable primero por acá y después se va a ir por tierra hasta llegar a D. Entonces yo tengo una porción que es por agua y otra porción que es por tierra. ¿Ya? Podría incluso llevarlo como a su versión más extrema, de hacerlo así, por ejemplo, ahí por agua y ahí por tierra. ¿Ok? Entonces, puede que me pase eso, que hay una porción por agua y otra porción por tierra, ¿ya? O bien que la porción por tierra sea cero y tengo la porción por agua totalmente. ¿Ya? Pero va a ser una función al final, depende de cómo quiera hacer el tendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea ahora es solamente describir la función costo. ¿Ya? Escribe la función costo correspondiente al tendido del cable. Entonces, en algún momento yo tengo que meter un X acá para poder hablar de la función costo. ¿Ya?
¿Dónde voy a meter el X para que sea lo más simple posible? Yo voy a imaginar que tiendo el cable aquí en algún punto entre medio, ¿sí? Y voy a llamar X, vamos a ponerle punto, un nombre a este punto, pongámosle punto C, ¿ya? A ese puntito que está ahí. Y voy a llamar X a la distancia BC. BC va a ser mi X. ¿Ya? Entonces ahí tengo un X acá. ¿Ok? Entonces cuando yo le pongo X a esa expresión, la idea es que ahora el costo dependa del X. Entonces, tengo acá un triángulo rectángulo que se forma entre B, C y A. ¿Ya? Entonces, este es mi X. Esta distancia que está aquí, que parece altura del triángulo, es 300. Entonces yo puedo saber cuánto mide la hipotenusa. Haciendo un Pitágoras muy simple, puedo saber cuánto vale la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, pongamos la SH. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a, por Pitágoras, igual a 300 al cuadrado más X cuadrado. ¿Ya? Así que esa hipotenusa, uy, esa hipotenusa es un 9 con 4 ceros, eso es 90.000, más X cuadrado, pero en raíz. ¿Ya? Si yo despejo el H de ese Pitágoras que hice. Entonces, esta medida que está acá en rojo, que es lo que recorre el cable debajo del agua, va a tener esa expresión. ¿Ya? Entonces, va a ser esta medida que acabo de descubrir, que depende del X. ¿Ya? Y por otro lado, tengo la distancia CD, que es lo que va a recorrer por tierra. Entonces, por tierra, lo que va a hacer es, de C hasta D, hay 600 menos X. ¿Ya? De B hasta C era X, de B hasta D era 600, así que de C hasta D es 600 menos X. ¿Ya? Entonces ahí tengo las distancias en función de este X que yo puse acá. La verdad es que yo podría haber puesto el X en cualquier lado. Podría haber puesto el X en la hipotenusa y haber encontrado los otros valores. eh, pero la verdad es que no me lo dice el problema. ¿Ya? En el primer problema, ¿dónde estábamos? Acá. En el primer problema me decía específicamente dónde tenía que estar el X. Tenía que ser función del tamaño del lado del cuadrado recortado. ¿Ya? Pero en este caso no me dice dónde ponga el X. Entonces yo lo puedo poner donde sea. Entonces me puede quedar distinto el resultado final dependiendo de dónde ponga el X. ¿Okay? Me va a quedar la función escrita distinta. ¿Okay? Como acá no me avisan, no me dicen nada, la puedo escribir como quiera. ¿Okay? Puedo poner el X donde quiera. Pero esa no es la pregunta, no tengo que hacer o sea, tengo que encontrar una expresión para la función costo. Lo único que me dicen del costo es que cuesta 25% más caro bajo el agua que por tierra. Entonces, si el costo por metro en tierra no me dicen cuánto es, entonces pongámosle una variable. Es K. Entonces el costo por agua, el costo por cada metro en agua, tiene que ser un 25% más caro. O sea, tiene que ser el mismo precio K, pero donde yo le sumo el 25% de K. Entonces, 25 partido en 100 de K. ¿Ya? Ese es un 25% más caro que el anterior. No me dicen cuánto es, por eso tuve que poner una K. Podría haber puesto cualquier letra. ¿Ok? Y esto lo voy a escribir mejor, lo último que acabo de escribir. 25 partido en 100 es un cuarto, ¿cierto? Y K más un cuarto de K me da 5 cuartos de K. Entonces, ese es el precio por cada metro del cable que va debajo del agua. ¿Ya? Tuve que poner una K porque tampoco el problema me dice cuánto cuesta cada metro del cable. Ujú. Entonces, ahora sí tengo todo. Ahora sí tengo todos los datos para poder escribir una función. Acá. Ahora puedo escribir la función. La función, en este caso costo, pongámosle C, depende de dos parámetros.
del X que yo inventé y del K. Va a tener dos variables. Va a estar dada por el precio del alambre en tierra, que era el K, por cada metro, eso era K, multiplicado por la distancia del alambre en tierra. Y la distancia del alambre en tierra era 600 menos X. Menos X. ¿Ya? Entonces acá está el recorrido en tierra, el cable por tierra, y ese K es el precio del cable por tierra. ¿Ya? Y tengo que sumarle lo que hago ahora por agua. Y por agua era, el precio aumenta, es 5 cuartos de K, ese es el precio del cable por agua, multiplicado por eh, la distancia del cable en agua, el recorrido del cable en agua, y eso era una raíz. Era raíz de 90.000 más X cuadrado. ¿Ya? Todo esto es el recorrido del cable por agua. ¿Ya? Y eso es lo que me piden. ¿Ya? Después no hay ninguna pregunta más. Lo que había que hacer era entablar una función costo correspondiente al tendido del cable. Pero no me dicen nada más, no me preguntan nada más con respecto a esto. ¿Ya? En el siguiente curso que tienen ustedes en E25, el curso de cálculo en varias variables, seguramente les van a presentar el mismo problema en algún momento. Les va a caer en alguna guía, les va a caer en alguna clase seguramente, y en ese les van a pedir después más datos de este ejercicio. Nosotros hasta acá podemos solamente entablar la función. Había una pregunta, déjenme revisar. Ah, no, esto era de antes, ya, perfecto. Eh, eso. Ah, ya, sí hay una pregunta, perdón. Ya hay dos preguntas. Ah, ya. Primera pregunta. ¿Por qué agregué un punto C? Porque se supone que si yo quiero llegar de A hasta D, ¿sí? Hay diferencias si me voy por agua o me voy por tierra. Entonces, claro, yo podría haberme ido por tierra, o sea, por agua. Podría haberme ido así nomás, ¿sí? Pero eso es tomar el costo por, ese es el costo por agua, multiplicarlo por la distancia de ahí, y no hay nada por tierra. Eso es cuando el X sea cero. ¿Sí? Por ejemplo, en la función que acabamos de encontrar, si el X es cero, entonces yo me estoy yendo, no, no es el caso cuando X es cero. Si el X es 600, ah, si el X es 600, tendría esta situación, voy a dibujarla acá al lado. Tendría de aquí hasta acá, ahí está el X, y el X sería todo eso, sería 600. Entonces todo lo que está acá al lado, ahí, eso se hace cero, y no tendría recorrido por tierra. ¿Sí? O sea, para contestar la pregunta que me hace morir, el, el C está puesto porque me especifican que hay un tramo que va por agua y un tramo que va por tierra. Entonces yo tengo que poner el caso más general posible. Están los dos casos extremos. ¿Qué pasa si yo hubiera recorrido así? ¿Y qué pasa si yo hubiese recorrido así? Ahí están los dos casos extremos. Ya haberme ido acá en línea recta o directamente oblicuo. Pero el caso más general es un caso donde el punto C está entre medio. Hay un tramo hay un tramo por agua y un tramo por tierra. ¿Cómo son los tramos? Ni idea. Escribo lo más general posible. Entonces ese es mi punto C. Hay un punto donde cambia de agua a tierra. ¿Dónde? No me importa. ¿Ya? A eso le puse la variable X ahí. ¿Se entiende la lógica? Eso, ya. Y después me pregunta Yerko si por agua es 25, ¿por qué no es un cuarto? Ah, claro, porque lo achicaría. Si el costo era acá,
el costo por tierra era K, y yo después hago un cuarto de K, eso no es un 25% más caro. De hecho, lo estoy achicando, ¿cierto? Cuando uno dice 25% más caro, en realidad es lo puede pensar así, es el 125%, porque ahí es un 25% más caro. ¿Sí? Esa es otra forma de verlo. Lo que hice yo fue sumarle, era el mismo K, y le sumé el 25%. También ahí da lo mismo que lo escribí recién. Claro, eso, tal cual. Eso es. Ujú. Ahí está. Ya, bien. Eso, ¿más dudas, chicos? ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Este ejercicio era mucho más difícil que el anterior, ¿no? Ya, vamos con otro. Ya. También uno en donde el texto va a ser más complicado, y también me van a preguntar vamos a usar la función que voy a encontrar. ¿Ya? Y aquí dice acá, dice un cultivador de agrios de Paine estima que si se plantan 60 naranjos, la producción media por árbol sería de 400 naranjas. Ok, entonces es el primer dato. Eh, si tengo entonces 60 naranjos, voy a tener una producción de 400 naranjas. 400. Ya, eso. Eso es lo primero. La producción media entonces decrecerá en 4 naranjas por árbol, por cada árbol adicional plantado en la misma extensión. Entonces, ese dato es el que va a generar algo, va a generar algo que va cambiando, algo que depende de una situación. ¿Qué es lo que hay que expresar como función? Dice, exprese la producción total del cultivador como una función del número adicional de árboles plantados. Entonces hay que hacer la producción que dependa del X, donde X va a ser igual a los árboles adicionales. ¿Ya? Al principio me dicen que esta persona planta 60 naranjos y su producción es 400, y se supone que de ahí voy agregando árboles. Voy a agregar árboles a esos 60 naranjos, ¿ya? Y esa cantidad que agrego es X, ¿ok? Y este dato que tengo entre corchetes acá, es el que me dice cómo va cambiando ahora la producción. Si dice que si yo eh, agrego un árbol, por cada árbol adicional plantado, dice que la producción decrecerá en 4 naranjas por árbol. Entonces, me va a quedar así. Ahora, en vez de tener 60 naranjos, voy a tener 60 más X naranjos. ¿Ya? Esa es la cantidad de árboles, la cantidad de naranjos. Ujú. Y dice que ahora, en vez de tener las 400 que tenía antes, la producción va a decrecer 4 naranjas por árbol. O sea, era por cada naranjo voy a tener 400 menos 4X. ¿Sí? Aquí tengo la cantidad de árboles, ¿sí? Y acá tengo ¿cómo se dice? La cantidad de naranja. Eso, ¿sí? Antes por árbol me daba 400 naranjas. Ahora me da 400 menos 4X. Esto es naranjas por árbol. ¿Sí? Antes eran 400 con los 60, pero después dice que va decreciendo en 4 naranjas por cada árbol plantado. O sea, 4 por X. Eso es. Y ahí tengo el total, pues la cantidad de árboles multiplicado por las naranjas por árbol me da todas las naranjas posibles. Y ahí tengo la función. ¿Ok? Entonces, una vez que uno tiene esto, debería ahora contestar la pregunta y ver si es que era suficiente con la función. Expresa la producción total del cultivador como función del número adicional de árboles plantados. Bien. Dibuje la gráfica. Hay que saber qué función es. Vamos a dibujar la gráfica.
y estime el número total de árboles que el granjero deberá plantar para maximizar la producción. ¿Ya? Entonces hay que hacer varias cosas acá. Vamos a hacer la gráfica de esto y vamos a maximizar la producción. ¿Ok? Ya, entonces voy a tomar esta función que encontramos y la vamos a analizar. Ya, si yo desarmo el paréntesis, me queda así, me queda 60 por 400, que es un 24 con 3 ceros, después 24x, después 400x y menos 4x cuadrado. Entonces ya cuando uno la mira así, ya se da cuenta que es una cuadrática. La voy a escribir como en el orden natural. Es menos 4x cuadrado, más, ¿cuánto de aquí? 376. Eso da 400 menos 24. Y más 24.000. Así que es cuadrática. Y es una cuadrática que tiene como coeficiente, acompañando al x cuadrado, un número negativo. Entonces, cuando a mí me piden graficar, en realidad lo que me están pidiendo es lo que hacemos siempre. Tengo la cuadrática que va para abajo, ¿ya? Y además, acá donde estaba factorizada, ya sé dónde corta el eje X. O sea, aquí yo pongo el eje X, ¿ya? Acá tengo que poner los valores donde corta el eje X, son los valores donde esos paréntesis me dan 0. Entonces, por ejemplo, en el primer paréntesis, 60 más X, ¿cuál es el X donde me da 0? En el menos 60. Y en el otro pedazo, ¿cuál es el X donde me da 0? Hago acá una ecuación chiquitita. Profe, Dígame. ¿de dónde salió el 24x? De haber hecho 60 por... Ah, toda la razón, me comí un 0. Es Ah, ya. 240x. Gracias, gracias, gracias. Creo que no iba a influir porque como que no iba a tomar la parte de abajo para graficar, pero claro, está mal hecho. Esto es 240. Gracias. Y ese 240 y 400 hacen 160. Ahí está. Ya, gracias, gracias. Ahí está bien. Entonces, ¿para qué borré la parábola? Ya, teníamos eso, teníamos el eje X, y como yo quiero maximizar, eh, y arriba ya tengo factorizado, por eso estoy usándolo, porque ya tengo factorizado, voy a usar el menos 60 y el 100, ¿cierto? Cuando el X vale 100, el otro paréntesis me da 0. Ahí tengo los puntos de corte. Y ahora para ver dónde se alcanza el máximo, es el punto que está entre medio, el valor de X que está entre menos 60 y 100. ¿Sí? Entonces ese le vamos a poner X máximo, va a ser en 100 menos 60 partido en 2. Y eso da 20. ¿Ok? Entonces en 20 se alcanza el máximo de la producción. ¿En 20 qué? ¿Qué era 20? ¿Qué era el X? Era la cantidad adicional que yo de naranjos que yo plantaba. ¿Ya? Entonces puedo contestar eso. El máximo de la producción se alcanza al plantar 20 adicionales, 20 árboles adicionales. ¿Ya? Entonces son 80 en total, ya tenía 60. ¿Ya? Y, eh, y puedo saber cuánto es la producción, cuántas naranjas me da. ¿Ya? El total de naranjas, es la función que habíamos puesto P, evaluado en 20. ¿Ya? Entonces va a dar 60 más 20 multiplicado por 400 menos 4 por 20. ¿Ya? Entonces nos dio 80 por 400 menos 80, que es 320. ¿Ya? Y estos son potencias de 2, así que 2 a la 3 por 2 a la 5, es 2 a la 8, así que es 256 con 2 ceros. Ahí está el total. Esas son las
la cantidad total de naranjas máxima que puedo obtener. Ahí está. ¿Ok? Pero en este sí les pueden preguntar por el máximo porque conocen la función. Esa es la distinción con el anterior, por ejemplo. El anterior, la función que está acá es súper complicada. Tiene una raíz sumada con una función lineal. Esa, con las herramientas que tenemos en este curso, no sabemos cómo maximizarla. En cambio, la otra que nos da una parábola, sí tenemos cómo maximizar y ahí seguramente hay una pregunta adicional. ¿Ya? ¿Dónde se alcanza el máximo o dónde se alcanza el mínimo? ¿Ya? Solo un detalle para cerrar este problema es que si les pidieran el gráfico de la producción, no es este gráfico que está acá. Hay un detalle. Yo no puedo tener menos 60 como cantidad adicional. ¿Ya? Aquí la verdad es que sería el tramo donde los X son positivos. Sí, la verdad es que un gráfico correcto acá, yo debería poner acá los ejes y mis X tienen que ser positivos porque son la cantidad de naranjas adicionales que yo estoy agregando. No pueden ser negativos. Entonces en realidad el gráfico es así. Ahí. Ahí. ¿Ya? Aquí cortan algún valor, no sé, la función cuando X vale 0 es 60 por 400. Eso da 24.000. Ahí. Y este también es el mínimo, tampoco las naranjas pueden ser negativas. ¿Ok? Entonces, acá también, aquí cortan cuando esto sea 0, que ya lo habíamos encontrado, era el 100. Eso. ¿Ok? Pero ese es el gráfico. No completo, porque ahí tengo unos valores negativos que no tienen sentido dentro del problema. ¿Ok? Si uno quiere ser más preciso. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar con este? ¿No? Ya, vamos con el último y cerramos. Acá en este, muy cortito, muy breve, dice, exprese el área de un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio A, suponiendo que dos de los vértices del rectángulo están sobre el diámetro. ¿Ya? Acá este ejercicio eh, es súper cortito, es muy breve, pero tiene un problema, que sí o sí me tiene que quedar una función en dos variables. Ya se los voy a mostrar y voy a ilustrar por qué. Entonces, ¿qué son los elementos? Son un círculo y un rectángulo. Vamos a dibujar el círculo bonito. El rectángulo no nos interesa mucho. Ya, entonces, hay un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio A. Entonces voy a trazar el diámetro. Se supone que esto es de radio A. Entonces acá está el origen. Acá está el origen y se supone que el diámetro es 2A. Ya voy a marcarlo así. Y hay un rectángulo inscrito en el semicírculo. Entonces, lo que no me dicen es cómo. Me dicen que dos vértices del rectángulo están sobre el diámetro. Entonces, puede ser que esté así. Ay, me va a quedar feo. Ahí. Ahí. Puede ser que esté así, ¿ya? O puede ser que esté, no sé, así, ¿ya? En el fondo tengo distintos triángulos según la medida de la altura. Podría estar así y después tengo esto, ¿ya? Entonces, me queda una función variable. Dependiendo de la altura que yo tenga, me van a quedar rectángulos distintos. Si me pego mucho, por ejemplo, al origen, tengo un rectángulo de esta forma, ¿ya? Entonces eso es dependiendo cuán cerca o cuán lejos esté del origen. Por ende, a ese valor yo le voy a poner X. Voy a dibujar un triángulo aquí lo más general posible, un rectángulo, perdón, lo más general posible. Y a esta distancia que está aquí, le voy a poner X. ¿Ya? Vimos ya recién que para distintos X tengo distintos rectángulos. Eh, entonces, si ese es el X, yo necesito encontrar eh, una expresión para el área del rectángulo. ¿Ya? Ojalá en función de X y en función de A, que es el diámetro del círculo.
Si tengo distintos círculos, por supuesto que tengo distintas áreas del rectángulo. Así que tiene que depender tanto de X como del A, que me presentaron acá. A es el radio del círculo. Ujú. Ya, pues entonces, ¿qué necesito? Necesito esta medida que está acá, esta medida vertical y esta medida horizontal. La medida horizontal es fácil, es 2x. Es 2x, es x para los dos lados, ¿sí? Pero me falta la medida vertical. Y la medida vertical también la voy a sacar por Pitágoras. Ya voy a trazar una diagonal aquí, desde el centro hasta acá, y esa diagonal es A, porque es el radio de la circunferencia. Entonces, con esa información hago un Pitágoras de nuevo, pongámosle h a esa altura, y voy a despejar h en función de x y a. H va a ser, eh, o mejor, hago Pitágoras, a cuadrado es igual a x cuadrado más h cuadrado, ¿sí? Y de aquí voy a despejar el h. Entonces, h cuadrado es a cuadrado menos x cuadrado, y el h entonces es la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Ese es mi h, que en un principio le puse h, pero que ahora lo escribí en función de el a y el x. Por lo tanto, el área total, que es base por altura en el caso del rectángulo, depende del x y del a. Es la base, el horizontal, que es 2x, ¿ya? Y la altura, que le habíamos puesto h, y que está representada por esta raíz. Entonces, depende del círculo en donde esté, de cuán grande sea el círculo o no, eso es a, el radio, y depende del x, que es cuán ancho es el rectángulo. ¿Ya? Al principio vimos que distintos anchos, o cuán cerca esté del origen, me provoca distintos rectángulos. ¿Sí? Entonces tengo ahí otra variable por la cual depende esta área. ¿Ya? Y no les podemos preguntar más. ¿Ya? No podemos maximizar, porque esta función que está acá no está en el catálogo de funciones que conocemos. Es una función complicada. Encontrar máximos, por ejemplo, va a ser parte de lo que van a hacer en el próximo curso. ¿Ya? ¿Qué podrían preguntarle? No sé. ¿Qué pasa si... Podrían preguntarle... ¿qué pasa si el radio fuera 3 y la altura del rectángulo fuera 2? No sé, algo así. Y usted tiene que reemplazar acá y encontrar el área. Eso podría pasar. ¿Ya? Pero eso es parte como de un ejemplo más concreto. Acá lo que nos piden es encontrar una función que represente el área. Y eso es bastante general. Ujú. Eso, chicos, ¿hay alguna duda con este para ir cerrando? ¿No? Ya. Con esto damos cierre entonces a la materia de funciones y vamos a tener un pequeño break en cuanto a esta materia y nos vamos a meter con sucesiones desde la próxima clase. ¿Ya? Dentro de la semana les voy a publicar una guía de funciones como para complementar y que involucre todo lo que estuvimos viendo de trigonometría, que fue la semana pasada. ¿Ya? Así que esta semana deberíamos tener ese material y con eso ya nos vamos a estar preparando para las siguientes evaluaciones. Ujú. Eso, chicos, que estén súper bien. Nos estamos viendo entonces el miércoles a la misma hora. ¿Ya? Que tengan un muy buen lunes. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.